Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos. Estamos situados acá para dar lectura a lo que corresponde al Código Civil. Estamos situados para aquello en el título 12 del libro cuarto del efecto de las obligaciones. En el capítulo anterior vimos todo lo que corresponde al título 11 de las obligaciones con cláusula penal. Y ahora vamos a revisar de inmediato el efecto de las obligaciones. Del contrato como lex privata. El artículo 1545 señala: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. De la ejecución de buena fe de los contratos, al artículo 1546, los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. De la especie de culpa de que responde el deudor según la utilidad del contrato, artículo 1547, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor, es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. El deudor no es responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora, siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida si hubiese sido entregada al acreedor, o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa. La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito al que lo alega. Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes. De que contenga la obligación de dar. Artículo 1548. La obligación de dar contiene la de entregar la cosa y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no sea constituido en mora de recibir. El artículo 1549, de que implica la obligación de conservar la cosa. La obligación de conservar la cosa exige que se emplee en su custodia el debido cuidado. De a quien pertenezca el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba. Artículo 1550. El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. En cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su entrega. De cuando el deudor esté en mora. Artículo 1551. El deudor está en mora, número 1, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora. Número 2, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Número 3, en los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. El artículo 1552 de la mora en los contratos bilaterales. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. De aquello que pueda pedir al acreedor a su deudor constituido en mora de una obligación de hacer. Artículo 1553. Si la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya. Número 1, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido. Número 2, que se lo autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor. Número 3, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato. El artículo 1554 de la promesa de celebrar contrato. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. 2 puntos. Número 1, que la promesa conste por escrito. Número 2, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes
declaran ineficaces. Número 3, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato. Número 4, que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido que solo falten para que sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban. Concurriendo estas circunstancias, habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente. De los efectos del incumplimiento de la obligación de no hacer, artículo 1555, toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho, pudiendo destruirse la cosa hecha y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella o autorizado el acreedor para que se lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne. De lo que comprende la indemnización de perjuicios, artículo 1556, la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado el cumplimiento, exceptúanse los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Del momento a partir del cual se deba la indemnización de perjuicios, artículo 1557, se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención. De los perjuicios de que se es responsable según se puede imputar dolo o no dolo al deudor, artículo 1558, si no se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato, pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento. La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios. Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. De la indemnización de perjuicios por la mora en las obligaciones de pagar una cantidad de dinero, artículo 1559. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes. 2 puntos. Número 1. Se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pactado un interés superior al legal o empiezan a deberse los intereses legales en el caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. Número 2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses, basta el hecho del retardo. Número 3. Los intereses atrasados no producen interés. Número 4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Con eso terminamos lo que corresponde al título 12 del efecto de las obligaciones. En el siguiente capítulo vamos a ver de la interpretación de los contratos, que sería el título 13.